Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Asterisco Rema en Crítica, el canal donde analizamos películas clásicas y modernas con una mirada detallada, entretenida y apasionada por el cine. En el video de hoy hablaremos de Asterisco Cinderelle, la inolvidable película animada de 1950 que ha conquistado a generaciones de espectadores en todo el mundo. Más que un simple cuento de hadas, esta película se convirtió en un símbolo de esperanza, perseverancia y la importancia de creer en los sueños, dejando una huella permanente en la historia de la animación. Durante esta reseña analizaremos la historia, los personajes, la animación, la música, las interpretaciones de voz y los aspectos que hicieron de esta película un clásico que sigue siendo relevante después de tantas décadas. También comentaremos sus puntos fuertes, algunos aspectos que hoy pueden verse desde una perspectiva diferente y por qué continúa siendo una de las producciones más queridas de Disney. Si te gustan las películas clásicas, las reseñas sin spoilers importantes al principio y los análisis completos, este canal es para ti. Así que ponte cómodo, disfruta del video y acompáñame mientras descubrimos qué hace tan especial a Asterisco Cinderelle 1950 y por qué sigue ocupando un lugar tan importante en la historia del cine de animación. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides apoyar el canal con un me gusta, suscribirte a Asterisco Rema en Crítica y activar la campana para no perderte las próximas reseñas y análisis de películas. Ahora sí, comencemos con la crítica de Asterisco Cinderelle 1950. Cinderelle 1950 es una de las películas animadas más importantes de Disney y representa un momento decisivo en la historia del estudio. Basada en el famoso cuento de hadas popularizado por Charles Perrault, la película narra la historia de una joven que, a pesar de vivir bajo la opresión y el maltrato de su madrastra y sus hermanastras, conserva la esperanza de alcanzar una vida mejor. A través de una combinación de fantasía, romance, música y humor, la película transmite un mensaje sobre la importancia de la bondad, la perseverancia y la esperanza frente a las dificultades. La historia comienza presentando a Cenicienta como una joven amable y trabajadora que vive en una gran mansión que alguna vez perteneció a su padre. Tras la muerte de este, su madrastra, Lady Tremaine, toma el control de la casa y obliga a Cenicienta a convertirse en la sirvienta del hogar. Aunque las tareas son interminables y el trato que recibe es cruel, la protagonista mantiene una actitud positiva y encuentra consuelo en la amistad de los animales que viven con ella, especialmente los ratones y los pájaros. Uno de los aspectos más importantes de la película es la construcción de su protagonista. Cenicienta no es una heroína que vence los obstáculos mediante la fuerza física o la confrontación directa. Su mayor fortaleza es su capacidad para conservar la bondad incluso cuando el mundo que la rodea parece injusto. La película presenta esta cualidad como una forma de valentía. En lugar de responder con odio o venganza, la protagonista demuestra paciencia, empatía y generosidad, valores que terminan siendo recompensados al final de la historia. Lady Tremaine representa el principal conflicto de la película. Es un personaje calculador, inteligente y manipulador que utiliza el miedo y el abuso emocional para controlar a Cenicienta. A diferencia de muchos villanos impulsivos, su maldad se expresa mediante acciones frías y cuidadosamente planificadas. La película sugiere que sus motivaciones nacen principalmente de los celos y del deseo de favorecer a sus propias hijas, Anastasia y Drisella, quienes también tratan con desprecio a Cenicienta. Aunque las hermanastras aportan momentos cómicos debido a su torpeza y exageración, también simbolizan la arrogancia, la envidia y la falta de disciplina. Los animales desempeñan un papel fundamental en la historia. Los ratones, especialmente Huck y Gus, ayudan constantemente a Cenicienta en sus tareas y representan la importancia de la amistad y la cooperación. Ellos confeccionan ropa, enfrentan al gato Lucifer y trabajan unidos para proteger a su amiga. Su participación añade humor y dinamismo a la narración, además de equilibrar los momentos más dramáticos. Lucifer, el gato de Lady Tremaine, simboliza el peligro constante al que están expuestos los personajes más pequeños y vulnerables.
El desarrollo de la historia cambia cuando el rey organiza un gran baile con el objetivo de encontrar una esposa para el príncipe. Todas las jóvenes elegibles del reino son invitadas, incluida Cenicienta. La protagonista sueña con asistir al evento, pero su madrastra intenta impedirlo asignándole una gran cantidad de tareas. Gracias a la ayuda de los animales, logra terminar su trabajo y recibe un vestido confeccionado con materiales que pertenecieron a su madre. Sin embargo, justo antes de salir hacia el palacio, sus hermanastras destruyen el vestido movidas por la envidia. Esta escena constituye uno de los momentos emocionalmente más intensos de la película porque muestra cómo la ilusión de Cenicienta parece desaparecer por completo. Cuando todo parece perdido, aparece el personaje más mágico de la historia, el Hada Madrina. Su intervención representa la esperanza que surge en el momento de mayor desesperación. Utilizando su magia, transforma una calabaza en una elegante carroza, convierte a los ratones en caballos, cambia a los animales restantes en ayudantes y crea para Cenicienta un hermoso vestido acompañado de unos delicados zapatos de cristal. Sin embargo, la magia tiene una condición: desaparecerá al sonar la medianoche. Esta limitación introduce un elemento de tensión que impulsa el desarrollo de la historia. El baile constituye el punto culminante del relato. Cuando Cenicienta llega al palacio, todos los asistentes quedan impresionados por su belleza y elegancia. El príncipe queda cautivado desde el primer momento y ambos comparten un baile inolvidable. La película no desarrolla profundamente la personalidad del príncipe porque su función principal consiste en representar la oportunidad de una vida diferente para la protagonista. Más que un personaje complejo, simboliza el futuro que Cenicienta siempre ha soñado. La escena del baile destaca por su extraordinaria calidad artística. Los movimientos de los personajes, la iluminación y los colores crean una atmósfera romántica que transmite la sensación de estar viviendo un verdadero cuento de hadas. La música acompaña perfectamente las emociones del momento y convierte esta secuencia en una de las más recordadas del cine de animación. Cuando el reloj comienza a marcar la medianoche, Cenicienta recuerda la advertencia del Hada Madrina y huye apresuradamente del castillo. Durante la carrera pierde uno de sus zapatos de cristal en la escalinata del palacio. El príncipe intenta detenerla, pero ella desaparece antes de que pueda descubrir su identidad. Toda la magia desaparece, dejando únicamente el zapato como prueba de que aquella misteriosa joven realmente existió. A partir de ese momento comienza una búsqueda por todo el reino. El gran duque recibe la misión de encontrar a la dueña del zapato haciendo que todas las jóvenes del reino se lo prueben. Lady Tremaine comprende inmediatamente que Cenicienta es la verdadera propietaria y decide encerrarla para impedir que llegue hasta los enviados del palacio. Esta parte de la historia aumenta la tensión porque parece que la protagonista perderá nuevamente la oportunidad de cambiar su destino. Los ratones vuelven a desempeñar un papel decisivo. Arriesgando su seguridad, consiguen recuperar la llave de la habitación y liberar a Cenicienta. Cuando finalmente llega ante el Gran Duque, Lady Tremaine intenta destruir la única prueba existente haciendo caer el zapato de cristal que termina rompiéndose en pedazos. Durante unos instantes parece que todo está perdido. Sin embargo, Cenicienta revela que conserva el otro zapato, demostrando definitivamente su identidad. Este desenlace simboliza que la verdad termina imponiéndose incluso cuando la injusticia parece haber triunfado. El final muestra la boda entre Cenicienta y el príncipe, cerrando el relato con la idea tradicional del felices para siempre. Aunque el desenlace responde a la estructura clásica de los cuentos de hadas, también representa el reconocimiento de la dignidad y el valor de una persona que nunca perdió su bondad a pesar del sufrimiento. Uno de los principales temas de la película es la esperanza. Cenicienta continúa creyendo en un futuro mejor incluso cuando no existen razones evidentes para hacerlo. Su famosa idea de que los sueños pueden hacerse realidad resume el mensaje central de la historia. La película sugiere que mantener la esperanza permite afrontar las dificultades sin perder la propia identidad. Otro tema importante es la bondad. A diferencia de otros personajes que actúan movidos por la ambición o el egoísmo, Cenicienta trata a todos con respeto y compasión.
Incluso los animales reciben su cariño y protección. La historia plantea que la verdadera nobleza no depende del origen social ni de la riqueza, sino de la forma en que una persona trata a los demás. La familia constituye otro elemento fundamental. La película muestra dos modelos completamente opuestos. Por un lado está la familia creada por Lady Tremaine, basada en la competencia, los celos y el favoritismo. Por otro lado aparece la familia simbólica formada por Cenicienta y los animales, unida por la amistad, el afecto y la ayuda mutua. Esta diferencia demuestra que el apoyo emocional puede encontrarse incluso fuera de los vínculos biológicos. El simbolismo está presente en numerosos elementos de la historia. Los zapatos de cristal representan la autenticidad y la identidad única de Cenicienta. Nadie más puede ocupar su lugar porque cada persona posee cualidades irrepetibles. La calabaza transformada en carroza simboliza cómo algo sencillo puede convertirse en extraordinario mediante la imaginación y la esperanza. El reloj de medianoche recuerda que toda oportunidad tiene un límite y que las decisiones deben tomarse antes de que sea demasiado tarde. La música desempeña un papel esencial en la película. Las canciones ayudan a expresar las emociones de los personajes y hacen avanzar la narración. Las melodías transmiten optimismo, ilusión, humor y romanticismo, convirtiéndose en una parte inseparable de la identidad de la película. La combinación entre música y animación permite que muchas escenas permanezcan en la memoria del público durante décadas. Desde el punto de vista artístico, Cinderella representó un enorme avance para Disney. Los escenarios muestran castillos, jardines y paisajes llenos de color y detalle. La animación de los vestidos, la iluminación y los efectos mágicos demuestran el alto nivel técnico alcanzado por el estudio en aquella época. Cada personaje posee movimientos y expresiones que reflejan claramente su personalidad, lo que facilita que el espectador comprenda sus emociones sin necesidad de largos diálogos. El humor también ocupa un lugar importante. Muchas de las situaciones protagonizadas por los ratones y por Lucifer ofrecen momentos de diversión que equilibran el tono dramático de la historia. Esta combinación de emociones hace que la película resulte entretenida para públicos de todas las edades. Con el paso del tiempo, algunas personas han analizado la película desde perspectivas modernas y han debatido sobre la representación tradicional de los roles de género. Mientras algunos consideran que Cenicienta depende demasiado de la ayuda externa, otros destacan que su verdadera fortaleza reside en su resiliencia, su capacidad para soportar la adversidad sin perder la esperanza y su decisión de seguir creyendo en un futuro mejor. Estas interpretaciones muestran cómo una misma obra puede generar diferentes lecturas según la época y el contexto cultural. La influencia de Cinderella ha sido enorme dentro de la cultura popular. Su vestido azul, el carruaje, los zapatos de cristal y la figura del hada madrina se han convertido en símbolos reconocidos en todo el mundo. La película inspiró nuevas adaptaciones, espectáculos, productos y reinterpretaciones que mantienen viva la historia para nuevas generaciones. En conclusión, Cinderella 1950 continúa siendo una de las películas animadas más influyentes de la historia del cine. Su combinación de fantasía, romance, música y valores universales ha permitido que permanezca vigente durante décadas. Más allá de su historia de amor, la película habla sobre la esperanza, la bondad, la perseverancia y la capacidad de mantener la dignidad incluso en las circunstancias más difíciles. Gracias a su memorable animación, sus personajes inolvidables y su mensaje optimista, la historia de Cenicienta sigue ocupando un lugar especial en la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo. Uno de los aspectos que ha permitido que Cinderella 1950 permanezca como un clásico del cine de animación es la calidad del trabajo realizado por su elenco de voces. En una película animada, los actores no aparecen físicamente en pantalla, pero sus interpretaciones son fundamentales para dar personalidad, emociones y credibilidad a los personajes. Cada diálogo, cada canción y cada expresión vocal contribuyen a que el público establezca una conexión con la historia. En este sentido, el reparto de Cinderella desempeñó un papel decisivo para convertir una adaptación de un cuento tradicional en una obra cinematográfica inolvidable.
La protagonista de la película es Cenicienta, una joven que representa la bondad, la paciencia y la esperanza. La actriz encargada de darle voz logró transmitir una personalidad tranquila y amable mediante una interpretación llena de sensibilidad. Su tono de voz refleja optimismo incluso en los momentos más difíciles, permitiendo que el público comprenda el carácter del personaje desde las primeras escenas. La interpretación evita exageraciones y apuesta por una expresión natural que hace que Cenicienta resulte cercana y creíble. Este equilibrio entre dulzura y firmeza es una de las razones por las que el personaje continúa siendo recordado décadas después del estreno de la película. Otro elemento importante del trabajo de la actriz protagonista es su participación en las secuencias musicales. Las canciones forman parte esencial del desarrollo narrativo y permiten conocer los pensamientos y sentimientos de Cenicienta. Gracias a una interpretación vocal delicada y expresiva, el personaje transmite esperanza, ilusión y fortaleza interior. La combinación entre actuación y canto crea una identidad completa que ayuda a definir la personalidad de la protagonista. El príncipe posee un papel más reducido dentro de la historia, pero su presencia resulta significativa para el desarrollo del relato. La interpretación vocal del personaje transmite serenidad, educación y elegancia. Aunque dispone de pocas líneas de diálogo, cada intervención refleja la imagen de un joven noble que busca algo más que una simple apariencia. La voz contribuye a presentar al príncipe como una figura amable y respetuosa, manteniendo el tono romántico característico de los cuentos de hadas clásicos. Uno de los personajes más memorables es Lady Tremaine, la madrastra de Cenicienta. La actriz que interpreta este papel realiza una de las actuaciones más destacadas de toda la película. Su voz transmite autoridad, inteligencia y frialdad emocional sin necesidad de recurrir a gritos constantes. En lugar de expresar la maldad mediante explosiones de ira, utiliza un tono calmado que resulta incluso más intimidante. Esta decisión artística convierte al personaje en una villana sofisticada cuya presencia genera tensión cada vez que aparece en pantalla. El éxito de Lady Tremaine reside en que su interpretación refleja manipulación psicológica más que violencia física. La actriz consigue que cada palabra parezca cuidadosamente elegida para controlar y humillar a Cenicienta. Este tipo de actuación demuestra un gran dominio del ritmo, las pausas y la entonación, elementos que convierten al personaje en uno de los antagonistas más elegantes de la historia de Disney. Las hermanastras, Anastasia y Drisella, aportan una dimensión diferente a la película. Sus voces están construidas para enfatizar el humor y la exageración. Las actrices emplean tonos elevados, expresiones exageradas y una forma de hablar que refleja su inmadurez, egoísmo y falta de educación. Aunque ambas representan personajes negativos, también proporcionan momentos cómicos que equilibran el tono dramático de la historia. Sus interpretaciones permiten que el público identifique inmediatamente sus personalidades, incluso antes de conocer completamente sus acciones. El rey es otro personaje que destaca gracias al trabajo de su actor de voz. Su interpretación combina autoridad con un marcado sentido del humor. El personaje aparece como un gobernante enérgico que desea asegurar el futuro del reino organizando el baile donde el príncipe conocerá a su futura esposa. La actuación transmite entusiasmo y aporta dinamismo a las escenas en las que participa, generando momentos de comedia que alivian la tensión narrativa. El Gran Duque funciona como el asistente del rey y representa el orden dentro del reino. Su interpretación vocal expresa responsabilidad, paciencia y profesionalismo. A menudo actúa como contrapunto frente al carácter impulsivo del rey, creando una dinámica divertida entre ambos personajes. Aunque no ocupa un papel protagonista, su actuación contribuye al equilibrio general de la historia. Uno de los personajes más queridos por el público es el Hada Madrina. Su actriz consigue transmitir una sensación de ternura, tranquilidad y sabiduría. Desde su primera aparición inspira confianza y esperanza. La interpretación refleja la imagen de una figura protectora que aparece cuando la protagonista más lo necesita. Su forma de hablar y cantar transmite alegría, convirtiendo las escenas de magia en algunos de los momentos más memorables de toda la película.
La famosa transformación de la calabaza en carroza y del vestido de Cenicienta en un elegante traje de baile debe gran parte de su impacto a la actuación del hada madrina. La combinación entre la interpretación vocal, la música y la animación crea una secuencia que continúa siendo una de las escenas más reconocidas de la historia del cine animado. Los animales también desempeñan un papel importante dentro de la película. Aunque son personajes secundarios, sus voces poseen una gran personalidad. Los ratones muestran entusiasmo, lealtad y optimismo. Cada uno posee una forma particular de hablar que facilita su identificación. Sus diálogos aportan humor y muestran el valor de la cooperación, convirtiéndose en compañeros indispensables de Cenicienta. Gus destaca especialmente por su personalidad inocente y divertida. Su interpretación vocal enfatiza su torpeza y su enorme corazón. A pesar de ser pequeño y a veces inseguro, demuestra una gran valentía cuando decide ayudar a Cenicienta. Su forma de hablar resulta inmediatamente reconocible y contribuye a que el personaje sea uno de los favoritos del público infantil. Huck representa el liderazgo dentro del grupo de ratones. Su voz transmite energía, inteligencia y determinación. Es quien organiza muchas de las acciones destinadas a proteger a Cenicienta y resolver los problemas que surgen durante la historia. La interpretación logra diferenciar claramente al personaje de los demás animales sin perder el tono amable característico de la película. Lucifer, el gato de Lady Tremaine, prácticamente no necesita largos diálogos para convertirse en un antagonista eficaz. Sus sonidos, gestos y expresiones transmiten arrogancia, astucia y malicia. La animación complementa perfectamente este trabajo, permitiendo que el personaje genere tensión y humor al mismo tiempo. Uno de los mayores logros del elenco consiste en mantener una coherencia tonal durante toda la película. Cada personaje posee una personalidad claramente definida que se refleja tanto en su voz como en su manera de hablar. Esto facilita que el espectador comprenda rápidamente las relaciones entre los personajes y se involucre emocionalmente en la historia. El trabajo del reparto también fue esencial para equilibrar distintos géneros cinematográficos. La película combina drama, romance, fantasía, humor y música sin que ninguno de estos elementos resulte fuera de lugar. Esta armonía solo es posible gracias a interpretaciones capaces de adaptarse a diferentes emociones dentro de una misma narración. Las escenas musicales representan otro desafío importante para el elenco. Los intérpretes debían mantener la personalidad de sus personajes tanto en los diálogos como en las canciones. Este cambio exige un gran control vocal, ya que la emoción debe permanecer constante incluso cuando el personaje comienza a cantar. El resultado es una integración natural entre música y narración que caracteriza a las grandes producciones animadas de Disney. Además del talento individual, el éxito del reparto depende de la química existente entre las diferentes voces. Las conversaciones entre Cenicienta y los animales transmiten afecto y amistad. Los enfrentamientos con Lady Tremaine generan tensión. Las escenas entre el rey y el gran duque producen humor. Estas relaciones funcionan gracias a la capacidad del elenco para interpretar conjuntamente y mantener un ritmo narrativo constante. Desde una perspectiva histórica, el trabajo de actuación de voz en Cinderella contribuyó a establecer estándares que influirían en numerosas películas animadas posteriores. La importancia concedida a la interpretación emocional, la naturalidad de los diálogos y la integración de las canciones demostraron que el doblaje podía convertirse en una herramienta artística tan relevante como la animación misma. Otro aspecto destacable es la forma en que las voces ayudan a definir el carácter moral de cada personaje. Los protagonistas utilizan tonos suaves, respetuosos y tranquilos, mientras que los antagonistas recurren a expresiones más frías, orgullosas o autoritarias. Esta diferencia permite que incluso los espectadores más jóvenes identifiquen fácilmente quién representa los valores positivos y quién simboliza los conflictos de la historia. El legado del elenco continúa siendo notable. Las interpretaciones originales sirvieron como referencia para numerosas adaptaciones, doblajes internacionales y nuevas versiones del cuento.
La personalidad vocal de Cenicienta, Lady Tremaine y el Hada Madrina sigue siendo reconocida como un ejemplo de excelencia en la actuación de voz para el cine animado. En conjunto, el trabajo realizado por el elenco de Cinderella 1950 demuestra que una gran película animada depende no solo de la calidad de su animación, sino también de la capacidad de sus intérpretes para transmitir emociones auténticas. Gracias a sus actuaciones, los personajes adquirieron profundidad, humanidad y encanto, permitiendo que la historia conectara con generaciones de espectadores. La combinación de talento interpretativo, dirección artística, música y animación convirtió a Cinderella en un clásico cuya influencia continúa vigente más de 7 décadas después de su estreno. Cinderella 1950 es una de las películas de animación más representativas del cine clásico y una obra que marcó un antes y un después dentro del género de los cuentos de hadas llevados a la pantalla. A pesar de haber sido estrenada hace muchas décadas, continúa siendo una referencia cuando se habla de animación tradicional, personajes memorables y relatos que han trascendido generaciones. Sin embargo, una pregunta frecuente entre los espectadores actuales es si esta película sigue siendo recomendable para el público moderno o si ha quedado como un simple recuerdo de otra época. La respuesta depende de las expectativas con las que se vea la película, pero en términos generales sigue siendo una experiencia cinematográfica muy valiosa. Uno de los mayores puntos fuertes de Cinderella es su capacidad para contar una historia sencilla con una enorme carga emocional. La película no intenta sorprender mediante giros inesperados ni construir un argumento complejo. En cambio, apuesta por una narración clara, fácil de seguir y enfocada en transmitir emociones positivas. Esa sencillez constituye precisamente una de sus mayores virtudes, ya que permite que espectadores de todas las edades comprendan el mensaje sin dificultad. Desde el primer momento, la película crea una atmósfera de cuento de hadas. Los escenarios, la música y la dirección artística transportan al espectador a un mundo donde la fantasía convive con la realidad cotidiana. Aunque la historia gira alrededor de la magia, el verdadero centro de la película son las emociones humanas, la esperanza, la tristeza, la ilusión, el miedo y la alegría. Gracias a este equilibrio, la obra consigue conectar tanto con niños como con adultos. La protagonista destaca por su personalidad tranquila, amable y optimista. En una época donde muchos héroes se caracterizan por la acción constante, Cenicienta ofrece una forma distinta de fortaleza. Su principal virtud es la resiliencia, es decir, la capacidad para seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen completamente desfavorables. Esta característica puede parecer discreta, pero constituye uno de los aspectos más interesantes del personaje. Otro elemento que merece reconocimiento es la construcción de la villana. Lady Tremaine no necesita grandes escenas de violencia para transmitir su maldad. Su actitud fría, calculadora y manipuladora resulta mucho más inquietante que la de muchos antagonistas modernos. La película demuestra que un villano puede generar tensión mediante el control psicológico y la inteligencia en lugar de depender únicamente de la fuerza física. Visualmente, la película continúa siendo impresionante. La animación tradicional realizada completamente a mano refleja un enorme nivel de detalle. Cada escenario posee una identidad propia y cada personaje presenta movimientos fluidos y expresiones cuidadosamente diseñadas. Incluso hoy, cuando el público está acostumbrado a la animación digital, resulta fácil apreciar el enorme esfuerzo artístico que implicó producir una obra de estas características. Los colores utilizados desempeñan un papel importante en la narración. Los ambientes oscuros dentro de la casa contrastan con el brillo del castillo y del baile, reforzando visualmente la transformación que experimenta la protagonista. La iluminación también contribuye a crear diferentes estados de ánimo, desde momentos melancólicos hasta escenas llenas de magia y optimismo. La música representa otro de los grandes aciertos de la película. Las canciones no aparecen únicamente como entretenimiento, sino que ayudan a desarrollar la personalidad de los personajes y a reforzar las emociones de cada escena. Muchas melodías siguen siendo reconocibles décadas después de su estreno, lo que demuestra el impacto cultural que alcanzaron.
La banda sonora mantiene un equilibrio entre momentos románticos, escenas alegres y secuencias de fantasía. El ritmo narrativo puede resultar diferente para quienes están acostumbrados al cine contemporáneo. La película avanza con tranquilidad y dedica tiempo a desarrollar el ambiente y las relaciones entre los personajes. Algunas personas podrían considerar este ritmo más lento que el de las producciones actuales, pero precisamente esa calma permite disfrutar mejor de los detalles visuales y de las emociones que transmite la historia. Uno de los aspectos más entretenidos son los personajes secundarios, especialmente los animales. Sus intervenciones aportan humor, dinamismo y momentos de gran ternura. Además, ayudan a equilibrar las escenas más dramáticas, evitando que la película adopte un tono excesivamente serio. La relación entre la protagonista y los animales también refuerza la imagen de Cenicienta como una persona generosa y compasiva. La película también destaca por la calidad de sus escenas de comedia. Muchas de ellas continúan funcionando gracias al uso de humor visual, expresiones exageradas y situaciones que no dependen del idioma ni del contexto cultural. Este tipo de humor clásico sigue siendo efectivo incluso para espectadores actuales. No obstante, también existen aspectos que pueden generar opiniones divididas. Desde una perspectiva contemporánea, algunos espectadores consideran que la protagonista depende demasiado de la ayuda externa para cambiar su situación. Otros interpretan que su actitud paciente representa una fortaleza emocional y una forma de resistencia frente a la injusticia. Ambas interpretaciones son válidas y muestran cómo las obras clásicas pueden adquirir nuevos significados con el paso del tiempo. La película refleja claramente los valores y la mentalidad de la época en la que fue realizada. Esto significa que algunas ideas sobre los roles sociales o las relaciones románticas pueden percibirse de manera distinta por el público moderno. Sin embargo, observar estas diferencias también resulta interesante porque permite comprender cómo ha evolucionado el cine y la sociedad a lo largo de los años. Desde un punto de vista técnico, el trabajo realizado por los animadores merece un reconocimiento especial. La fluidez de los movimientos, la expresividad facial y la riqueza de los escenarios fueron extraordinarias para su tiempo. Muchas secuencias siguen siendo estudiadas como ejemplos del alto nivel artístico alcanzado por la animación tradicional. La dirección logra mantener un equilibrio constante entre romance, fantasía, humor y drama. Ningún elemento domina completamente la película. Cada uno aparece en el momento adecuado, permitiendo que la historia conserve un ritmo agradable de principio a fin. Este equilibrio constituye una de las razones por las que la película continúa siendo accesible para públicos muy diversos. Otro aspecto positivo es la duración. La película desarrolla su historia sin extender innecesariamente ninguna escena. Esto facilita que la experiencia resulte entretenida incluso para quienes normalmente no suelen ver películas clásicas de animación. Su estructura es clara y mantiene el interés del espectador durante todo el recorrido. El mensaje principal continúa siendo relevante. La historia invita a mantener la esperanza, actuar con bondad y no permitir que las dificultades definan nuestra identidad. Aunque estos valores puedan parecer sencillos, siguen teniendo importancia en cualquier época. La película transmite estas ideas sin recurrir a largos discursos, sino mediante las acciones de los personajes. En términos emocionales, la película consigue que el público experimente empatía por la protagonista. Resulta fácil comprender sus sentimientos, celebrar sus pequeños triunfos y desear que alcance la felicidad. Esta conexión emocional constituye uno de los mayores logros de la obra. Para quienes disfrutan de la historia del cine, Cinderella representa además una oportunidad para apreciar cómo evolucionó la animación a mediados del siglo XX. Ver esta película permite comprender muchas de las influencias presentes en producciones posteriores y valorar el enorme trabajo artesanal que existía antes de la llegada de las herramientas digitales. Si un espectador busca una película llena de acción, efectos especiales modernos o un argumento complejo, probablemente encontrará opciones más adecuadas. Sin embargo, si desea disfrutar de una historia clásica bien narrada, personajes entrañables,
música memorable y una animación elegante, Cinderella sigue siendo una excelente elección. También es una película muy recomendable para verla en familia. Su contenido resulta apropiado para diferentes edades y ofrece temas que pueden dar lugar a conversaciones interesantes sobre la bondad, la perseverancia, la empatía y la importancia de mantener la esperanza incluso en momentos difíciles. Uno de los factores que explican su permanencia en la cultura popular es que muchas de sus escenas se han convertido en imágenes icónicas del cine. La transformación mágica, el vestido, el carruaje y los zapatos de cristal forman parte del imaginario colectivo y continúan siendo reconocidos incluso por personas que nunca han visto la película completa. En cuanto al entretenimiento, la película mantiene un equilibrio muy efectivo entre momentos tranquilos y escenas memorables. Nunca transmite la sensación de ser repetitiva, ya que combina distintos tipos de emociones y situaciones a lo largo de su desarrollo. Esto contribuye a que la experiencia resulte agradable desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta es sí. Aunque pertenece a otra época y refleja algunas características propias de su contexto histórico, sus virtudes superan ampliamente sus limitaciones. La calidad de la animación, la fuerza de su mensaje, la belleza de su música y el encanto de sus personajes hacen que continúe siendo una obra relevante dentro de la historia del cine de animación. Mi valoración general es muy positiva. No se trata únicamente de una película importante por su influencia histórica, sino también de una historia que todavía puede emocionar, entretener e inspirar. Es una excelente opción para quienes desean descubrir los grandes clásicos de la animación o revisitar una obra que ha dejado una huella permanente en la cultura popular. En definitiva, Cinderella 1950 merece ser vista al menos una vez. Es una película que demuestra que una historia sencilla, contada con sensibilidad, talento artístico y personajes memorables, puede mantenerse vigente durante generaciones. Si disfrutas los cuentos clásicos, la animación tradicional y las películas con un mensaje optimista, esta obra sigue siendo una recomendación muy acertada. Mi calificación personal sería 9 de 10, debido a su enorme valor artístico, su importancia histórica y su capacidad para seguir emocionando al público décadas después de su estreno. Cuando se habla de los efectos visuales de Cinderella 1950, es importante comprender que la película pertenece a una época en la que la tecnología de imágenes generadas por computadora, CGI, todavía no existía. Por esta razón, toda la magia visual que aparece en la película fue creada mediante técnicas tradicionales de animación dibujada a mano, pintura artística, fotografía y efectos ópticos. Precisamente por ello, la película sigue siendo considerada una de las obras más impresionantes de la animación clásica y un ejemplo del enorme talento artístico de los animadores de mediados del siglo XX. Uno de los aspectos más interesantes de la película es que consigue transmitir una sensación de magia constante sin depender de herramientas digitales. En la actualidad, muchas producciones utilizan programas informáticos para crear personajes, escenarios y efectos especiales. En cambio, Cinderella logra resultados sorprendentes mediante miles de dibujos realizados individualmente por artistas especializados. Cada movimiento de los personajes fue creado cuadro por cuadro, un proceso que exigía paciencia, precisión y una gran coordinación entre distintos departamentos de producción. La ausencia de CGI no representa una limitación para la película. Por el contrario, constituye una de sus mayores fortalezas desde el punto de vista artístico. Cada escena refleja el trabajo manual de ilustradores, diseñadores de fondos, coloristas y animadores que dedicaban incontables horas a perfeccionar cada detalle. Este proceso artesanal proporciona una personalidad visual única que todavía hoy resulta atractiva para muchos espectadores. La calidad de la animación de los personajes destaca especialmente por la fluidez de sus movimientos. Aunque la tecnología disponible era mucho más limitada que la actual, los animadores consiguieron representar caminatas, expresiones faciales y gestos corporales con una naturalidad sorprendente. Esta sensación de vida fue posible gracias a un profundo estudio del movimiento humano y al uso de referencias interpretadas por actores reales durante el proceso de producción.
Uno de los recursos técnicos más importantes utilizados en la película fue la filmación de modelos humanos como referencia para los animadores. Antes de dibujar muchas escenas, actores y bailarines interpretaban las acciones que posteriormente serían transformadas en animación. Esta técnica permitía estudiar la postura corporal, el equilibrio, la expresión y la elegancia de los movimientos. El resultado es una protagonista cuyos desplazamientos resultan naturales y armoniosos incluso décadas después del estreno. Los escenarios representan otro de los grandes logros visuales de la película. Los fondos fueron pintados completamente a mano mediante técnicas tradicionales de ilustración. Cada habitación del castillo, cada jardín y cada paisaje muestran un elevado nivel de detalle. Los artistas combinaron colores suaves con una iluminación cuidadosamente diseñada para crear una atmósfera propia de un cuento de hadas. La utilización del color constituye uno de los elementos visuales más importantes. La película emplea diferentes paletas cromáticas para expresar emociones y distinguir ambientes. Los interiores de la casa donde vive Cenicienta utilizan colores relativamente apagados durante las escenas de trabajo cotidiano, mientras que el castillo y el baile presentan tonos mucho más brillantes y elegantes. Este contraste ayuda al espectador a percibir visualmente el cambio emocional que experimenta la protagonista. La iluminación también desempeña un papel fundamental. Aunque toda la película fue dibujada a mano, los artistas lograron representar diferentes fuentes de luz mediante técnicas de pintura y sombreado. La luz de las velas, el brillo de la luna y los reflejos sobre distintas superficies crean una sensación de profundidad que aumenta el realismo visual. Uno de los momentos técnicamente más impresionantes es la famosa transformación realizada por el Hada Madrina. Esta secuencia suele considerarse uno de los mejores ejemplos de efectos visuales tradicionales dentro del cine de animación. La transformación de la calabaza en carroza, de los animales en caballos y del vestido de Cenicienta en un elegante traje de baile fue creada utilizando una combinación de dibujos sucesivos, efectos luminosos, cambios graduales de color y múltiples capas de animación. Si esta escena se produjera actualmente, probablemente se realizaría mediante sofisticados programas de CGI capaces de generar partículas, iluminación dinámica y simulaciones físicas. Sin embargo, en 1950 todos esos efectos fueron creados completamente a mano. Cada destello, cada brillo y cada transformación exigió un enorme trabajo artístico para conseguir una ilusión convincente. El vestido de Cenicienta representa uno de los mayores desafíos de animación de toda la película. Dibujar correctamente el movimiento de una tela requiere comprender cómo responde al desplazamiento del cuerpo, al viento y a la gravedad. Los animadores lograron que el vestido se moviera con una elegancia extraordinaria durante la escena del baile, aportando una sensación de ligereza y sofisticación que continúa impresionando al público. Otro aspecto destacable es la animación del cabello. En la actualidad, muchos estudios utilizan simulaciones digitales para representar el movimiento del pelo. En Cinderelle, cada mechón visible fue dibujado manualmente. Esto obligó a los artistas a planificar cuidadosamente cada movimiento para mantener la continuidad entre un fotograma y el siguiente. Los efectos relacionados con la magia también merecen especial reconocimiento. El brillo de la varita del Hada Madrina, las chispas luminosas y las transformaciones aparecen perfectamente integrados dentro del estilo artístico general. Aunque hoy podrían parecer sencillos comparados con los efectos digitales modernos, continúan transmitiendo una sensación auténtica de fantasía. La profundidad de las escenas fue conseguida mediante el uso de diferentes planos visuales. Objetos situados en primer plano, personajes en posiciones intermedias y fondos cuidadosamente pintados crean una sensación tridimensional sin necesidad de gráficos generados por computadora. Este principio artístico sigue siendo utilizado incluso en muchas producciones digitales actuales. La cámara también contribuye al impacto visual de la película. Aunque la animación tradicional presenta mayores limitaciones para los movimientos complejos, los realizadores emplearon desplazamientos suaves, acercamientos y cambios de perspectiva que aumentan la sensación cinematográfica de numerosas escenas.
los animales constituyen otro excelente ejemplo del talento de los animadores. Cada ratón posee movimientos propios que reflejan su personalidad. Gus, por ejemplo, se mueve con cierta torpeza y entusiasmo, mientras que Huck muestra mayor rapidez y seguridad. Lucifer, por su parte, presenta movimientos elegantes y calculados que refuerzan su carácter amenazante. La expresividad facial representa uno de los mayores logros técnicos. Sin recurrir a tecnologías digitales, los animadores consiguieron transmitir emociones mediante pequeños cambios en los ojos, las cejas y la boca de cada personaje. Estas variaciones permiten que el público identifique alegría, tristeza, miedo, sorpresa o esperanza con gran facilidad. En comparación con la animación digital contemporánea, la película presenta un estilo mucho más pictórico. Las líneas dibujadas a mano y las texturas de los fondos ofrecen una apariencia cálida que muchos espectadores consideran imposible de reproducir completamente mediante CGI. Esta cualidad artesanal explica por qué la película sigue siendo admirada por artistas y aficionados a la animación. Desde una perspectiva tecnológica moderna, podría afirmarse que Cinderella no posee efectos visuales espectaculares en el sentido actual del término. No existen simulaciones de partículas complejas, iluminación en tiempo real, captura de movimiento ni renderizado tridimensional. Sin embargo, sería injusto evaluar la película únicamente bajo esos criterios. Su verdadero mérito consiste en demostrar cuánto podía lograrse utilizando únicamente talento artístico, planificación y dibujo tradicional. La dirección artística mantiene una notable coherencia durante toda la película. Cada elemento visual parece pertenecer al mismo universo, desde los personajes principales hasta los objetos más pequeños del escenario. Esta unidad estética ayuda a crear una experiencia visual inmersiva y elegante. Otro aspecto importante es el ritmo de la animación. Las acciones nunca resultan excesivamente rápidas. Cada movimiento dispone del tiempo suficiente para apreciarse con claridad, permitiendo al espectador disfrutar del trabajo realizado por los artistas. Esta característica diferencia muchas producciones clásicas de algunas películas modernas que privilegian la velocidad y la espectacularidad constante. La restauración digital realizada años después del estreno permitió conservar gran parte de la calidad visual original. Gracias a estos procesos, nuevas generaciones pueden apreciar colores más definidos, una mayor estabilidad de imagen y un nivel de detalle más cercano al concebido por los artistas originales. Es importante señalar que estas restauraciones mejoran la presentación de la película, pero no modifican el hecho de que toda la animación original fue creada mediante técnicas tradicionales y no con CGI. En la actualidad, numerosos estudios de animación siguen analizando Cinderella como ejemplo de excelencia en composición visual, diseño de personajes y planificación artística. Muchas de las técnicas desarrolladas durante aquella época continúan influyendo en los principios fundamentales de la animación moderna, incluso cuando ahora se emplean herramientas digitales. Entonces, ¿cómo puede evaluarse el apartado visual de Cinderella desde una perspectiva actual? Si el espectador espera efectos especiales comparables a los de una producción contemporánea realizada con CGI, probablemente encontrará diferencias evidentes. Sin embargo, si aprecia el valor del trabajo artesanal y comprende el contexto histórico de la película, descubrirá una obra extraordinaria cuyo nivel artístico sigue siendo admirable. En conclusión, Cinderella 1950 no contiene efectos visuales generados por computadora ni utiliza CGI, ya que esas tecnologías aún no existían. Todo lo que aparece en pantalla fue creado mediante animación tradicional, ilustración, pintura y efectos ópticos realizados manualmente. Precisamente por esa razón, la película continúa siendo considerada un referente de la animación clásica. Su belleza visual no depende de la potencia informática, sino del talento de cientos de artistas que transformaron miles de dibujos individuales en una experiencia cinematográfica llena de magia, elegancia y emoción. Más de 7 décadas después de su estreno, su apartado visual sigue siendo un ejemplo de cómo la creatividad y el trabajo artesanal pueden producir imágenes inolvidables que resisten el paso del tiempo.
Además de convertirse en una de las películas más recordadas de Disney, desempeñó un papel fundamental en la recuperación financiera del estudio durante la década de 1950. Su extraordinario rendimiento en taquilla, junto con sus posteriores relanzamientos en cines y su éxito en los formatos domésticos, permitió que la película permaneciera vigente durante generaciones y se consolidara como uno de los títulos más rentables de la compañía. Cuando la película llegó a los cines en 1950, Disney atravesaba un periodo complicado desde el punto de vista económico. La producción de largometrajes animados requería grandes inversiones de tiempo, personal y recursos, y el estudio necesitaba que la película obtuviera buenos resultados comerciales. Desde sus primeros días en cartelera, Cinderella despertó un gran interés entre el público gracias a su historia clásica, su animación de alta calidad, su música y una intensa campaña de promoción. La respuesta del público fue muy positiva. Familias completas acudieron a los cines para disfrutar de la película, lo que permitió que la recaudación creciera rápidamente. En una época en la que el entretenimiento audiovisual era muy diferente al actual y no existían plataformas de streaming, el estreno cinematográfico era el principal medio para que el público disfrutara de una nueva producción. Esto hizo que la experiencia de ver Cinderella en la gran pantalla se convirtiera en un importante acontecimiento cultural. El éxito inicial de la película demostró que las historias basadas en cuentos clásicos seguían teniendo una enorme capacidad para atraer espectadores. La combinación de romance, fantasía, humor y música consiguió conectar con públicos de diferentes edades. Los niños disfrutaban de los personajes y de la magia de la historia, mientras que los adultos apreciaban la calidad artística de la animación y el atractivo de un relato conocido presentado con un gran nivel de producción. Uno de los factores que contribuyeron a su éxito fue el prestigio que Disney ya había adquirido gracias a sus producciones anteriores. El estudio era reconocido por su dedicación a la animación tradicional y por la calidad técnica de sus películas. Este prestigio generó confianza entre los espectadores, quienes esperaban una experiencia cinematográfica de alto nivel. La recaudación obtenida durante su estreno convirtió a Cinderella en uno de los mayores éxitos comerciales del estudio en aquella época. La película recuperó ampliamente su inversión y generó beneficios significativos. Este resultado permitió fortalecer la estabilidad económica de Disney y facilitó el desarrollo de nuevos proyectos de animación durante los años siguientes. Desde una perspectiva empresarial, el éxito de Cinderella fue especialmente importante porque confirmó que el modelo de producción de largometrajes animados seguía siendo viable. La industria cinematográfica experimentaba numerosos cambios, pero la excelente respuesta del público demostró que existía una fuerte demanda por películas familiares de alta calidad. Con el paso de los años, la película fue reestrenada en varias ocasiones en salas de cine. Antes de la popularización del video doméstico, era habitual que los grandes clásicos regresaran periódicamente a la cartelera para que nuevas generaciones pudieran disfrutarlos. Cada uno de estos relanzamientos permitió aumentar la recaudación acumulada y mantener viva la popularidad de la obra. Estos reestrenos también fortalecieron la presencia de Cinderella dentro de la cultura popular. Muchos espectadores que no habían tenido la oportunidad de verla durante su estreno original pudieron conocer la película gracias a estas nuevas exhibiciones. De esta forma, el largometraje logró mantenerse vigente durante décadas sin depender exclusivamente de su lanzamiento inicial. Desde el punto de vista financiero, el valor comercial de Cinderella no terminó con su paso por los cines. Al contrario, la película inició una larga trayectoria en diferentes formatos de distribución doméstica que ampliaron considerablemente sus ingresos. La evolución tecnológica permitió que el clásico llegara a millones de hogares alrededor del mundo. Durante los primeros años del mercado doméstico, la película comenzó a distribuirse en formatos de video que permitían a las familias verla cuando lo desearan. Este cambio transformó la manera en que el público disfrutaba del cine clásico. Ya no era necesario esperar un reestreno en salas, ya que la historia podía reproducirse repetidamente desde casa. La llegada del formato VHS representó uno de los momentos más importantes para la distribución doméstica de la película.
Las cintas de video se convirtieron rápidamente en uno de los productos más populares dentro del mercado familiar. Muchas personas adquirieron Cinderella para incorporarla a sus colecciones personales, lo que generó una nueva fuente de ingresos para Disney. El éxito en VHS demostró que la película conservaba un enorme atractivo incluso varias décadas después de su estreno original. Padres que habían visto la película durante su infancia pudieron compartirla con sus propios hijos, creando un fenómeno de transmisión generacional que fortaleció aún más la popularidad del clásico. Además del formato VHS, la evolución tecnológica permitió que Cinderella llegara posteriormente al DVD. Esta nueva edición ofrecía una imagen más nítida, mejor calidad de sonido y materiales adicionales relacionados con la producción de la película. Los consumidores encontraron un producto más completo y técnicamente superior al de las antiguas cintas de video. Las ediciones en DVD también incorporaron menús interactivos, galerías de imágenes, documentales y contenidos especiales que despertaron el interés tanto de coleccionistas como de nuevos espectadores. Este tipo de material permitió conocer mejor el proceso creativo detrás de la película y aumentó el valor de cada lanzamiento. Con la llegada de la alta definición, Cinderella también fue publicada en Blu-ray. Estas ediciones aprovecharon las restauraciones digitales realizadas sobre los materiales originales para ofrecer una imagen considerablemente mejorada. Los colores adquirieron mayor intensidad, la definición aumentó y numerosos detalles visuales pudieron apreciarse con mayor claridad. La restauración digital desempeñó un papel esencial en la preservación de la película. Los especialistas trabajaron cuidadosamente para eliminar imperfecciones acumuladas con el paso del tiempo sin alterar el estilo artístico original. El objetivo consistía en respetar la apariencia concebida por los animadores mientras se aprovechaban las ventajas de las tecnologías modernas. Uno de los aspectos más destacados del mercado doméstico fue la estrategia de lanzamientos limitados utilizada durante muchos años. Disney acostumbró a distribuir algunos de sus clásicos durante determinados periodos y posteriormente retirarlos temporalmente del mercado. Esta política aumentaba la expectativa del público y estimulaba las ventas cada vez que la película regresaba a las tiendas. Esta estrategia comercial convirtió a Cinderella en uno de los títulos más esperados durante cada nuevo lanzamiento. Los aficionados sabían que algunas ediciones podían permanecer disponibles únicamente durante un tiempo limitado, lo que impulsaba las compras tanto entre coleccionistas como entre familias interesadas en incorporar el clásico a su biblioteca personal. La expansión del mercado digital abrió una nueva etapa para la distribución de la película. Con el desarrollo de las plataformas de contenido bajo demanda y las tiendas digitales, los espectadores comenzaron a disponer de nuevas formas de acceder a la obra sin necesidad de adquirir un soporte físico. Este cambio permitió que el clásico alcanzara audiencias todavía más amplias. Las plataformas digitales también facilitaron la conservación del legado de la película. Nuevas generaciones pudieron descubrirla mediante servicios modernos sin depender de antiguas ediciones físicas. Esto permitió mantener vigente la obra en un contexto donde los hábitos de consumo audiovisual evolucionaban rápidamente. Desde una perspectiva comercial, el rendimiento de Cinderella demuestra cómo una película puede generar ingresos durante décadas gracias a diferentes formas de distribución. La combinación de éxito en taquilla, reestrenos, ventas en video, ediciones especiales y distribución digital convirtió al largometraje en uno de los activos más valiosos del catálogo de Disney. Otro aspecto importante fue el impacto de la película sobre los productos derivados. El enorme reconocimiento de la marca favoreció la comercialización de libros, juguetes, ropa, artículos de colección y numerosos productos inspirados en los personajes. Aunque estos ingresos no forman parte directamente de la taquilla, contribuyeron significativamente al valor económico global de la franquicia. La permanencia de Cinderella dentro del mercado también demuestra la importancia de conservar adecuadamente las obras cinematográficas. Gracias a las restauraciones y a las sucesivas reediciones, la película continúa disponible para nuevas generaciones sin perder su esencia artística. En términos de legado comercial, pocas películas de animación clásica han mantenido un ciclo de vida tan prolongado.
Cada nueva tecnología de distribución permitió que el largometraje encontrara nuevos públicos, prolongando su relevancia mucho más allá de su estreno original. En conclusión, el desempeño comercial de Cinderella 1950 fue extraordinario tanto en taquilla como en el mercado doméstico. Su éxito inicial ayudó a fortalecer la posición financiera de Disney, mientras que sus numerosos reestrenos y lanzamientos en VHS, DVD, Blu-ray y plataformas digitales garantizaron que la película permaneciera disponible durante generaciones. Cinderella 1950 es una de las películas más importantes en la historia de la animación clásica. Su impacto cultural, su estilo visual y su narrativa la han convertido en un referente dentro del cine familiar. Sin embargo, como toda obra cinematográfica, también presenta ciertos aspectos que pueden ser valorados de forma crítica desde una perspectiva moderna. Analizar sus puntos positivos y negativos permite comprender mejor por qué sigue siendo una película tan influyente, pero también por qué genera diferentes opiniones entre los espectadores actuales. Uno de los principales puntos positivos de la película es su capacidad para contar una historia sencilla pero emocionalmente efectiva. La trama es fácil de seguir y está construida sobre una base narrativa clásica que ha funcionado durante siglos. Este tipo de estructura permite que la película sea accesible para todo tipo de público, especialmente para los niños, quienes pueden comprender rápidamente el conflicto principal y empatizar con la protagonista. Otro aspecto positivo es la protagonista misma. Cenicienta es un personaje que destaca por su bondad, paciencia y resiliencia. A pesar de las difíciles condiciones en las que vive, mantiene una actitud positiva y no pierde la esperanza. Este rasgo la convierte en un modelo de perseverancia emocional. Su forma de enfrentar la adversidad sin recurrir a la violencia o al odio es uno de los mensajes más importantes de la película. La película también sobresale por su villana, Lady Tremaine. Su construcción es uno de los elementos más sólidos del relato. A diferencia de otros antagonistas más exagerados, ella representa una maldad fría, calculada y psicológica. Su comportamiento genera tensión constante y contribuye a elevar el conflicto de la historia sin necesidad de grandes escenas de acción. Un punto positivo fundamental es la animación tradicional. Cada escena fue creada a mano, lo que demuestra un enorme nivel de dedicación artística. Los movimientos de los personajes son fluidos, las expresiones faciales están cuidadosamente elaboradas y los escenarios muestran un alto nivel de detalle. Incluso hoy, la calidad visual sigue siendo admirada por su belleza artesanal. La dirección artística también es destacable. El uso del color ayuda a diferenciar los estados emocionales de la historia. Los tonos apagados representan la opresión y la tristeza en la vida cotidiana de Cenicienta, mientras que los colores brillantes aparecen en los momentos de magia y esperanza. Esta utilización del color como herramienta narrativa es uno de los mayores logros visuales de la película. La música es otro de sus grandes puntos fuertes. Las canciones ayudan a transmitir emociones y a desarrollar la personalidad de los personajes. La banda sonora crea una atmósfera mágica que refuerza la esencia del cuento de hadas. Muchas de las melodías se han convertido en iconos culturales reconocibles incluso para quienes no han visto la película completa. El humor también juega un papel importante. Los personajes secundarios, especialmente los animales, aportan momentos cómicos que equilibran la historia. Estos momentos ligeros ayudan a que la película no resulte demasiado seria y mantienen el interés del público más joven. Otro punto positivo es el diseño de los personajes secundarios. Cada uno tiene una personalidad claramente definida. Los ratones, por ejemplo, representan la lealtad y la amistad, mientras que Lucifer simboliza el obstáculo constante y la amenaza dentro del entorno doméstico. Esta variedad de personajes enriquece la narrativa. La película también destaca por su ritmo narrativo equilibrado. Aunque es una historia relativamente sencilla, el desarrollo de los acontecimientos se realiza de forma progresiva, permitiendo que el espectador se involucre emocionalmente sin sentirse apresurado.
Sin embargo, a pesar de todos estos aspectos positivos, Cinderella también presenta algunos puntos negativos cuando se analiza desde una perspectiva contemporánea. Uno de los más mencionados es la pasividad de la protagonista. Aunque Cenicienta es un personaje bondadoso y resiliente, su papel dentro de la historia es principalmente reactivo. La mayoría de los cambios en su vida ocurren gracias a la intervención de otros personajes, como el hada madrina, en lugar de decisiones propias. Este aspecto puede resultar problemático para algunos espectadores modernos que prefieren protagonistas más activos y con mayor control sobre su destino. En comparación con personajes actuales, Cenicienta puede parecer demasiado dependiente del entorno para resolver sus problemas. Otro punto crítico es la representación de las relaciones sociales y familiares. La película muestra una dinámica en la que la protagonista sufre abuso constante sin una resolución realista del conflicto antes del final mágico. Esto puede interpretarse como una simplificación excesiva de problemas complejos como el maltrato emocional o la desigualdad dentro del hogar. El papel del príncipe es otro elemento que puede considerarse débil. Su personaje tiene muy poco desarrollo y funciona más como un símbolo narrativo que como una figura con personalidad propia. Su presencia en la historia está limitada principalmente a representar la solución romántica del conflicto, lo que reduce su profundidad como personaje. También puede señalarse que la historia depende en gran medida de la intervención mágica para resolver los problemas principales. El hada madrina desempeña un papel decisivo en el cambio de vida de Cenicienta, lo que puede interpretarse como una solución externa en lugar de un crecimiento interno del personaje principal. Desde una perspectiva moderna, otro aspecto negativo es la representación tradicional de los roles de género. La historia se centra en la idea del matrimonio como principal forma de cambio de vida para la protagonista. Esto puede parecer limitado en comparación con narrativas contemporáneas donde los personajes femeninos tienen objetivos más diversos e independientes. El ritmo pausado de la película, aunque positivo para algunos espectadores, puede ser considerado negativo por otros. Las escenas se desarrollan con tranquilidad y sin una gran cantidad de eventos rápidos o acción constante. Para el público acostumbrado al cine moderno, esto puede hacer que la película parezca lenta en ciertos momentos. Otro punto que puede discutirse es la simplicidad del conflicto principal. La historia se centra en un enfrentamiento básico entre la bondad de Cenicienta y la maldad de su madrastra. Aunque esta estructura es efectiva dentro del contexto de un cuento de hadas, puede resultar predecible para espectadores que buscan narrativas más complejas. También se puede mencionar que algunos personajes secundarios tienen un papel limitado dentro de la historia. Aunque aportan humor y dinamismo, su desarrollo es mínimo y no influyen de manera significativa en el desenlace final más allá de funciones específicas dentro de la trama. A nivel técnico, aunque la animación es impresionante para su época, puede notarse una diferencia clara con los estándares modernos de CGI. Algunos movimientos o transiciones pueden parecer menos fluidos en comparación con las producciones actuales, aunque esto debe entenderse dentro del contexto histórico en el que fue creada. Sin embargo, es importante señalar que muchos de estos puntos negativos no disminuyen necesariamente el valor de la película. Más bien reflejan la evolución del cine y los cambios en las expectativas del público a lo largo del tiempo. Lo que hoy puede verse como una limitación, en su momento representó una innovación importante dentro de la animación. En términos generales, Cinderella es una película que destaca mucho más por sus fortalezas que por sus debilidades. Sus puntos positivos, como la calidad de la animación, la música, la construcción del mundo y el impacto emocional, superan ampliamente sus limitaciones narrativas o estructurales. Además, su valor histórico y cultural sigue siendo enorme. La película no solo es una obra de entretenimiento, sino también un ejemplo del desarrollo de la animación clásica y de la forma en que los cuentos tradicionales pueden adaptarse al cine. En conclusión, Cinderella 1950 es una película con una combinación de virtudes artísticas y algunas limitaciones narrativas vistas desde una perspectiva moderna.
Sus puntos positivos la convierten en un clásico atemporal, mientras que sus puntos negativos ayudan a entender cómo ha evolucionado el cine con el paso de las décadas. A pesar de las críticas que pueda recibir, sigue siendo una obra fundamental dentro de la historia de la animación y una experiencia recomendable para todo tipo de público. Cinderella 1950 es una de las películas más emblemáticas de la animación clásica, y su éxito no puede entenderse sin el trabajo conjunto de su dirección y su equipo de guión. Aunque muchas veces el público recuerda principalmente a los personajes y la historia, detrás de la película existe un proceso creativo complejo en el que participaron varios artistas y narradores que dieron forma a uno de los cuentos de hadas más influyentes del cine. El director principal y los escritores desempeñaron un papel fundamental en la construcción del tono, la estructura narrativa y la identidad visual de la obra. El director principal de la película fue Wilfred Jackson, uno de los cineastas más importantes dentro del estudio de animación de Disney durante su época dorada. Su enfoque se caracterizaba por una gran sensibilidad hacia el ritmo narrativo y la integración entre música, animación y emoción. En Cinderella, su trabajo consistió en coordinar diferentes departamentos artísticos para asegurar que la historia mantuviera una fluidez constante entre las escenas dramáticas, cómicas y musicales. Wilfred Jackson no trabajaba solo en el sentido tradicional de un director de cine de acción real. En la animación, el papel del director es mucho más amplio y técnico. Implica supervisar cada fase del proceso creativo, desde los primeros bocetos hasta la animación final. En el caso de Cinderella, su responsabilidad era garantizar que cada escena mantuviera coherencia visual y emocional, incluso cuando era creada por distintos equipos de animadores. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de dirección fue la construcción del ritmo de la película. Jackson tenía que equilibrar momentos de calma, tensión y magia para que la historia fluyera de manera natural. La película no depende de grandes escenas de acción, sino de una progresión emocional que guía al espectador desde la tristeza inicial hasta el final feliz. Este tipo de narrativa requiere un control muy preciso del tiempo cinematográfico. Otro director clave en el desarrollo de la película fue Hamilton Luske, quien también tuvo un papel importante en la supervisión de la animación de personajes y escenas específicas. Luske era conocido por su habilidad para dar vida a personajes con expresiones realistas y emocionales. Su contribución ayudó a que los personajes principales, especialmente Cenicienta, tuvieran una apariencia más humana y cercana al público. El tercer director importante fue Claude Geronimo, quien aportó energía visual y dinamismo a las escenas más complejas. Su estilo se caracterizaba por una dirección más intensa en términos de movimiento y composición. Gracias a su participación, la película logró mantener un equilibrio entre la suavidad de las escenas románticas y la intensidad de los momentos dramáticos. La colaboración entre estos tres directores fue esencial para el resultado final. Cada uno aportaba una visión diferente, pero todos trabajaban con el objetivo común de crear una película coherente y emocionalmente efectiva. Esta estructura de dirección múltiple era común en las producciones animadas de gran escala dentro del estudio, ya que permitía dividir responsabilidades y mantener un alto nivel de calidad en cada sección del filme. En cuanto al trabajo de escritura, Cinderella fue adaptada a partir del cuento tradicional popularizado por Charles Perrault, aunque el guión cinematográfico fue desarrollado por un equipo de guionistas del estudio. Entre ellos se encontraba Bill Peet, uno de los escritores y artistas más influyentes de Disney en aquella época. Peet no solo contribuía con diálogos, sino también con ideas visuales y estructuras narrativas. El proceso de escritura no consistía únicamente en redactar un guión tradicional. En animación, los escritores trabajaban estrechamente con los artistas de storyboard. Cada escena era primero dibujada en forma de secuencias visuales antes de convertirse en animación final. Esto significaba que el guión evolucionaba constantemente durante la producción. Bill Peet y el equipo de guionistas tenían la tarea de transformar un cuento relativamente corto en una película de larga duración. Esto implicaba expandir personajes, añadir escenas nuevas y desarrollar subtramas que no estaban presentes en la versión original del cuento. Por ejemplo,
Los personajes de los animales, como los ratones, fueron ampliados considerablemente para aportar humor y dinamismo a la historia. Uno de los mayores desafíos del equipo de escritura fue mantener la simplicidad del cuento original sin perder profundidad emocional. La historia de Cenicienta es conocida por su estructura básica: una protagonista oprimida, una intervención mágica y un final feliz. Sin embargo, convertir esa estructura en una película de larga duración requería añadir capas emocionales y momentos de desarrollo que mantuvieran el interés del espectador. El guión también tuvo que equilibrar diferentes tonos narrativos. Cinderella combina drama, romance, comedia y fantasía, lo que exige una escritura cuidadosa para evitar que la historia se sienta incoherente. Los escritores debían asegurarse de que cada transición entre emociones fuera natural y creíble. Otro elemento importante del trabajo de los guionistas fue la construcción de los personajes secundarios. Lady Tremaine, por ejemplo, fue diseñada como una antagonista psicológica más que física. Su personalidad fría y controladora fue desarrollada mediante diálogos breves pero cargados de intención. Este tipo de escritura requiere precisión, ya que cada palabra del personaje contribuye a su carácter. Las hermanastras, Anastasia y Drisella, fueron escritas con un enfoque completamente diferente. Sus diálogos son exagerados y cómicos, lo que permite crear un contraste con la seriedad de la madrastra y la dulzura de Cenicienta. Este contraste es una herramienta narrativa importante que ayuda a mantener el equilibrio tonal de la película. El personaje de la hada madrina también fue cuidadosamente construido por el equipo de escritura. Su función no es solo mágica, sino también emocional. Representa la esperanza y el cambio, y sus diálogos están diseñados para transmitir calidez, humor y optimismo. La escritura de este personaje es fundamental para el momento de transformación más importante de la película. Uno de los logros más importantes del equipo de guionistas fue la creación de escenas que funcionan tanto visual como emocionalmente. En la animación, el diálogo no es el único elemento narrativo, las imágenes también cuentan la historia. Por eso, los escritores debían pensar constantemente en cómo sus palabras se transformarían en movimiento, expresión y color. El desarrollo del romance entre Cenicienta y el príncipe es otro ejemplo del enfoque del guión. En lugar de construir una relación compleja basada en diálogos extensos, la película utiliza momentos visuales y musicales para transmitir la conexión entre los personajes. Esto demuestra cómo los escritores trabajaban en conjunto con los compositores y animadores para contar la historia de forma multidisciplinaria. El proceso de escritura también incluía múltiples revisiones. Las escenas se modificaban constantemente durante la producción, lo que significa que el guión final era el resultado de un largo proceso de prueba y ajuste. Este sistema permitía mejorar el ritmo narrativo y corregir problemas antes de la animación final. El estilo de escritura de Cinderella se caracteriza por su claridad y simplicidad. No hay diálogos excesivamente complejos ni estructuras narrativas difíciles de seguir. Esto fue una decisión consciente, ya que la película estaba dirigida a un público familiar amplio. La prioridad era la claridad emocional y la accesibilidad. La colaboración entre directores y guionistas fue esencial para lograr esta coherencia. Mientras los escritores desarrollaban la estructura narrativa y los diálogos, los directores supervisaban cómo esas ideas se traducían en imágenes animadas. Este proceso conjunto aseguraba que la película mantuviera una identidad visual y emocional uniforme. Desde una perspectiva histórica, el trabajo del director y los escritores de Cinderella tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la animación como forma de arte cinematográfico. La película demostró que los cuentos clásicos podían adaptarse con éxito al cine manteniendo su esencia, pero añadiendo nuevas capas de expresión visual y emocional. Además, estableció un modelo de producción que incluiría en muchas otras películas de animación posteriores. La colaboración entre múltiples directores, escritores y artistas se convirtió en una práctica estándar dentro de la industria. En conclusión, el éxito de Cinderella 1950 no puede entenderse sin el trabajo conjunto de su equipo de dirección y escritura. Wilfred Jackson,
Hamilton Luske y Clyde Geronimo aportaron la visión cinematográfica necesaria para dar vida a la historia, mientras que guionistas como Bill Pitt desarrollaron los personajes, diálogos y estructura narrativa que sostienen la película. La combinación de estos esfuerzos creativos dio como resultado una obra equilibrada, emocional y visualmente coherente que sigue siendo un referente dentro de la historia de la animación. Su trabajo demuestra que una gran película no depende de un solo creador, sino de la colaboración entre múltiples talentos que comparten una misma visión artística. La música de Cinderella 1950 es uno de los elementos más importantes que han contribuido a convertirla en un clásico del cine de animación. Más allá de su historia, sus personajes o su animación, el impacto emocional de la película depende en gran medida de su banda sonora. El trabajo musical no solo acompaña las imágenes, sino que también guía las emociones del espectador, refuerza la narrativa y construye la identidad mágica del cuento. En una época en la que la animación todavía estaba desarrollando su lenguaje cinematográfico, la música se convirtió en una herramienta esencial para dar profundidad y continuidad a la historia. El principal compositor de la música de la película fue Oliver Wallace, un músico británico-estadounidense que trabajó durante muchos años en producciones de animación. Su estilo se caracterizaba por la capacidad de combinar melodías sencillas con una gran carga emocional. En Cinderella, Wallace fue responsable de gran parte de la música instrumental de fondo, BGM, que acompaña las escenas sin canciones, así como de la integración musical entre los momentos dramáticos y los momentos mágicos. Además de Wallace, la película contó con la participación de Paul J. Smith, otro compositor fundamental dentro del estudio. Smith tenía experiencia en la creación de música orquestal para animación y aportó una estructura musical sólida, especialmente en escenas donde era necesario reforzar la tensión o el ritmo narrativo. La colaboración entre ambos compositores permitió crear una banda sonora equilibrada, donde cada pieza cumplía una función específica dentro de la historia. Uno de los aspectos más importantes del BGM de Cinderella es su capacidad para diferenciar estados emocionales. La música no es uniforme, sino que cambia según el contexto narrativo. En las escenas iniciales, donde Cenicienta vive bajo la opresión de su madrastra, la música tiende a ser más suave, melancólica y repetitiva. Este tipo de composición ayuda a transmitir la sensación de rutina y tristeza sin necesidad de diálogo explícito. Cuando la historia introduce elementos de esperanza o fantasía, la música cambia de forma inmediata. Los compositores utilizan instrumentos más brillantes, melodías ascendentes y armonías más abiertas para crear una sensación de elevación emocional. Este contraste entre lo oscuro y lo luminoso es una de las características más destacadas de la banda sonora. La música de la Hada Madrina es uno de los puntos más memorables de toda la película. Su tema musical está construido con instrumentos ligeros, como cuerdas suaves y campanas, que refuerzan su carácter mágico. Cada vez que el personaje aparece, la música anuncia su presencia con una atmósfera cálida y brillante. Este uso del leitmotiv, es decir, un tema musical asociado a un personaje, ayuda al espectador a identificar emocionalmente su llegada incluso antes de verla en pantalla. La escena de la transformación de la calabaza en carroza es uno de los momentos más importantes desde el punto de vista musical. Aquí, la música no solo acompaña la acción, sino que la impulsa. El ritmo aumenta progresivamente a medida que la magia se desarrolla, creando una sensación de crecimiento y asombro. Los efectos musicales se combinan con la orquesta para producir una experiencia audiovisual completamente integrada. El BGM también juega un papel fundamental en la construcción del personaje de Cenicienta. Su tema principal es delicado, suave y repetitivo, lo que refleja su personalidad amable y su vida cotidiana. Sin embargo, este mismo tema evoluciona a lo largo de la película. Cuando Cenicienta experimenta momentos de esperanza, la melodía se vuelve más luminosa y expansiva, simbolizando su transformación emocional. Uno de los mayores logros de la banda sonora es su capacidad para unir música y narrativa sin interrupciones. En muchas escenas, la música no se detiene entre diálogos o acciones, sino que fluye de manera continua.
Esto ayuda a mantener la coherencia emocional de la película y evita que el espectador salga de la atmósfera del cuento de hadas. Las canciones interpretadas dentro de la película también forman parte esencial del trabajo musical, aunque el BGM es el elemento que sostiene toda la estructura emocional. Canciones como las que aparecen en los momentos de ensueño de Cenicienta están diseñadas para expresar sus deseos internos. Estas piezas musicales funcionan como monólogos emocionales que reemplazan largas explicaciones verbales. El uso de la orquesta es otro aspecto clave. La banda sonora está interpretada principalmente por instrumentos clásicos como violines, violas, chelos, flautas, trompetas y piano. Esta elección aporta un tono elegante y atemporal que encaja perfectamente con la ambientación de cuento de hadas. La orquestación permite además crear capas de sonido que enriquecen la experiencia auditiva. Durante las escenas de tensión, especialmente aquellas protagonizadas por Lady Tremaine, la música adopta un tono más oscuro y controlado. No se recurre a sonidos agresivos o caóticos, sino a una tensión contenida que refleja la personalidad fría del personaje. Este enfoque musical es muy importante porque ayuda a construir la atmósfera psicológica sin necesidad de exageración. Las hermanastras también tienen acompañamientos musicales que reflejan su personalidad cómica y exagerada. Sus escenas suelen estar acompañadas por ritmos más ligeros, casi caricaturescos, que refuerzan su torpeza y su carácter superficial. Esto crea un contraste claro con la elegancia de Cenicienta y la seriedad de la madrastra. El BGM también se utiliza para reforzar la sensación de movimiento en la animación. En muchas escenas, la música está sincronizada con los pasos de los personajes, los gestos o los cambios de escena. Este tipo de sincronización, conocida como Mickey Mousing en la animación clásica, ayuda a dar vida a las acciones y a hacerlas más expresivas. Uno de los momentos más importantes desde el punto de vista musical es el baile entre Cenicienta y el príncipe. Aquí, la música alcanza su máxima expresión romántica. La orquesta se vuelve más fluida, con melodías largas y suaves que acompañan el movimiento de los personajes. La música no solo acompaña la escena, sino que define el tono emocional del momento. El famoso tema del reloj de medianoche es otro ejemplo de cómo la música puede crear tensión narrativa. A medida que se acerca la medianoche, el ritmo musical se intensifica, creando una sensación de urgencia. Este aumento progresivo del tempo ayuda a transmitir la presión del tiempo de forma muy efectiva. Uno de los elementos más interesantes del trabajo de los compositores es la forma en que la música se integra con los efectos de sonido. En lugar de competir entre sí, ambos elementos se complementan. Los sonidos de la magia, los pasos, las puertas o los objetos en movimiento se mezclan con la orquesta para crear una experiencia sonora completa. El uso del silencio también es importante. En algunos momentos clave, la música disminuye o desaparece casi por completo para resaltar la emoción de la escena. Este contraste entre sonido y silencio ayuda a enfatizar los momentos dramáticos y a dirigir la atención del espectador. Desde una perspectiva técnica, la banda sonora de Cinderella representa un gran logro dentro de la animación de su época. La sincronización entre música e imagen fue cuidadosamente planificada durante la producción. Cada escena musical fue diseñada para encajar exactamente con los movimientos de los personajes, lo que requería una coordinación precisa entre compositores, animadores y directores. Otro aspecto destacable es la permanencia emocional de la música. Muchas de las melodías de la película siguen siendo reconocibles incluso décadas después de su estreno. Esto demuestra la efectividad del trabajo de los compositores en la creación de temas memorables y fácilmente identificables. La música también cumple una función narrativa importante, ayuda a contar la historia sin necesidad de palabras. En muchas escenas, el espectador entiende lo que está ocurriendo únicamente a través de la música y la animación. Este tipo de narración audiovisual es una de las características más importantes del cine de animación clásico. Con el paso del tiempo, la banda sonora de Cinderella ha sido reinterpretada y restaurada en diferentes formatos. Las versiones modernas han mejorado la calidad del sonido,
pero han mantenido la esencia original de la composición. Esto ha permitido que nuevas generaciones puedan disfrutar de la música con mayor claridad sin perder su identidad artística. En términos generales, el trabajo de Oliver Wallace y Paul J. Smith en Cinderella demuestra la importancia de la música en la construcción de una experiencia cinematográfica completa.